Vamos con otro tema, con un tema político. Iván Vega Loncharich es un nombre que probablemente a usted no le suene muy familiar en los últimos años. Sin embargo, Iván Vega ha sido uno de los funcionarios de mayor confianza de Nadine Heredia. Fue designado viceministro del Interior. Sin embargo, a pesar del escándalo López Meneses que hizo que descabezaran a varios, él se mantuvo y pasó inmediato a convertirse en viceministro de Defensa. Viceministro del Interior, viceministro de Defensa, encargado además, entre otras misiones, de tener la bandera de la lucha contra el narcoterrorismo en el Braem, donde los logros fueron pocos y los gastos de inteligencia, sin embargo, fueron enormes. Su nombre recientemente ha aparecido incluso vinculado al supuesto Escuadrón de la Muerte. Pero el punto es que entre el 2012, 13 y 14, en su condición de viceministro del Interior y Defensa, le tocó también a Vega Loncharich ocupar un puesto como miembro del directorio del Banco de Comercio, donde en una de las reuniones en las que se discutía sobre el futuro de esa entidad, este hombre de confianza terminaría soltando una frase lapidaria y que tiene que ver con el peso que tenía incluso en este sector, probablemente, de acuerdo a lo que él dice, Nadine Heredia. Todo esto en medio de una serie de pugnas también entre algunos de los grupos del interior del humanismo. Vamos con este reportaje de Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Esta es la sede central del Banco de Comercio, en el epicentro bursátil de San Isidro, y también una hoguera de pugnas intestinas, hasta hoy desconocidas, dentro del gobierno de Ollanta Humala. El Banco de Comercio se pudo reorganizar. Correcto. Los primeros años del 2000 se hizo una partición entre el banco, podría decirse malo, y el banco bueno. El hecho es que se salvó el banco y el banco bueno se reorganizó, se relanzó y creo que ha venido siendo bien trabajado. Y aunque parezca una pregunta insólita, ¿pudo Nadine Heredia echar sus redes y dar alguna luz verde sobre el nuevo Banco de Comercio? Te digo una cosa, por lo que conozco de Miguel dijo eso ya en voz alta porque ya lo conversó atrás. Ya lo conversó con Ollanta y lo conversó con Nadine. Y además hay otra serie de elementos muy importantes. Si se hace la fusión con el Banco de Nación es una mala señal del sistema de mercado, de libertad de mercado. Yo tuve una conversación con el ministro Pedraza Reyes y un poco le reclamé por qué se dejó hacer, ¿no? O sea, usted se dejó hacer, y acá usted se dejó hacer, meter 4 directores del mes, usted no ha puesto los suyos, creo. Panorama ha tenido acceso a un audio que revelaría cómo se actuó en el gobierno por el Banco de Comercio, por dónde pasaban las ideas en el Ministerio de Economía y qué pugnas de poder se generaron por eso. A mí lo que me incomoda y me fastidia realmente, yo siempre digo a mí, ¿por qué nos dejamos hacer, no? A mí me gusta respetarnos, pero sí, por la hora de meter el caballo, a mí me encanta meter el caballo. ¿Sí? Esta noche, en Panorama. ¿Quién es el dueño del Banco de Comercio? Tengo entendido que es el Fondo de Pensiones Militar Policial. Esta es la memoria anual del Banco de Comercio del año 2013. En la página de los miembros del directorio aparecen dos conocidos personajes claves del poder en el anterior gobierno, Jaque Balakivi e Iván Vega. Balakivi fue viceministro de Defensa al principio, incondicional de Pedro Cateriano y, finalmente, inefable ministro de Defensa. La estrategia del gobierno es una estrategia conjunta. Iván Vega Loncharich fue viceministro del Interior y luego de Defensa,
Considerado un operador de Heredia, fue el hombre de Nadine y su esposo en el Braem. Ningún escándalo lo removió de sus cargos. Aquel civil, siempre de camuflado, apodado Rambito por su vehemencia y afición a las armas, fue uno de los más cercanos colaboradores del matrimonio Heredia-Humala en su gobierno. Ambos, Balaquivi y Vega, fueron, debajo de los radares públicos, directores del Banco de Comercio en el 2013, en el 2014 y en el 2015, colocados ahí por el único dueño del banco, a saber, la Caja de Pensiones Militar Policial, accionista con el 99.9% del Banco de Comercio. ¿Quién es el dueño del Banco de Comercio? El Fondo de Pensiones Militar Policial. Por lo tanto, quien controlara la Caja de Pensiones Militar Policial controlaría también su bien más preciado, el nuevo Banco de Comercio. El otro día Miguel Castilla se hizo polémica. Hemos estado investigando legalmente y la conclusión es que el banco es público. El 9 de diciembre del 2012, cuando Balaquivi y Vega ya eran directores del banco nombrados por la Caja de Pensiones Militar Policial, apareció este decreto legislativo especial que permitía al ministro de Economía, el poderoso Miguel Castilla, entrar a las decisiones de la Caja, es decir, entrar a su gobierno, eligiendo, como lo hacía Interior y Defensa, a 2 civiles como sus consejeros. Castilla, por tanto, alcanzó igual poder que Mindef y que Mininter en la Caja de Pensiones Militar Policial. Eso obviamente alertó al directorio del Banco de Comercio, pues ya habrían estado avisados que Miguel Castilla, el poderoso ministro de Economía, a través de su nuevo poder en la Caja, querría entrar al Banco de Comercio. Es así que, luego del decreto legislativo que permitía que civiles elegidos por ministros entren al Consejo de la Caja Militar Policial, dueña del Banco de Comercio, 3 directores se sentaron preocupados por lo que, según ellos, quería hacer el ministro Castilla con el Banco de Comercio. Así, a la mesa del directorio del Banco de Comercio se sentaron Ricardo Stock, el presidente del directorio del banco, y en ese entonces los viceministros y también directores del banco, Iván Vega y Jacques Raimi Milagro Balaquivi. Era agosto del 2013 y sobre esa mesa Iván Vega abriría las hostilidades del conflicto al interior del gobierno. Yo tuve una conversación con el ministro Pedraza Reyes y un poco le reclamé a él por qué se dejó hacer, ¿no? O sea, usted se dejó hacer, o sea, yo me meto al drive, vivo en el drive y acá usted se dejó hacer, meter 4 directores del mes y usted no ha puesto los suyos, o sea, gente en la caja, en la caja, sí. Bueno, mismo, o sea, es un tema que como que no quiso comprarse el pleito, la verdad no quiere comprarse mucho el pleito, no quiere comprarse mucho el pleito, o sea, es el cine que yo he captado de él. Para Iván Vega, hombre cercanísimo a la pareja, Miguel Castilla, al tomar el poder en la Caja, iría por el Banco de Comercio. Ese es el tema, o sea, nos hemos dejado avasallar. Y ahora ellos están manejando y hacen lo que les dé la gana. Yo te digo, ¿por qué nos dejamos hacer, no? A mí me gusta respetar los policías, por ahora meter el caballo, a mí me encanta meter el caballo, quiero ver mi 67% aportes de la policía reflejado en el directorio, en la caja. ¿Dónde está? No está.
Y encima, ya no está, sino que nos hemos dejado batallar por gente del MEF. Eso no está bien. Para Iván Vega, íntimo del círculo de poder Heredia humanista, era inminente la entrada del ministro Miguel Castilla al control de la caja y, por ende, al control del Banco de Comercio. La guerra entre el poderoso MEF de Castilla versus Mininter y Mindef era un hecho declarado. Nos hemos dejado batallar por gente del MEF. Eso no está bien. Yo trabajo en este gobierno, está bien, pero las cosas justas, ¿no? Las correctas. Así, el presidente del directorio del banco decide informar lo que él, por su lado, sabía de ese preciso tema. Sí. Bueno, yo sé esto que tú comentas, que efectivamente hay una mayor participación de representantes que también tienen una visión muy peculiar. Y ahora les voy a contar algo más porque creo que redondea el tema. Entiendo que hay un proyecto bastante avanzado, que a mí me preocupa mucho, que es que el Banco de la Nación asuma al Banco de Comercio. Eso es bastante grave. Increíblemente, el presidente del directorio del banco anunciaba una intromisión estatal con el poder del MEF en el banco. Pero, más increíble aún, fue que Balakivi, también del círculo de poder del gobierno, viceministro en ese entonces, lo confirma. Voy a aclarar algo porque yo estaba en esa reunión donde estuvimos con Miguel Castilla, con Carlos Oliva, con Juan Carlos Cañas, creo que es uno de los directores de la caja. Estaba el ministro Guerrero y estuve yo. Estábamos primero reunidos viendo el tema del presupuesto del sector de defensa. Después mismo Miguel dijo, bueno, ahorita conversar del Banco de Comercio. Entonces el Banco de Comercio, sí, que la apoyo, no sé qué cosa. Y yo creo que lo mejor es funcionarlo con el Banco de la Nación, que es un problema menos que administrar, ¿no? Hay que arreglar el tema de la zona, todo eso se acaba y ya. Sí, tenemos otra cosa que preocuparnos. Balakivi acusa a Castilla de querer fusionar el Banco de Comercio con el del Estado. Yo creo que lo mejor es funcionarlo con el Banco de la Nación, que es un problema menos que administrar, ¿no? Para ellos, en la práctica, era estatizar. Echadas las cartas sobre lo que Castilla, según ellos, haría, Vega decide contar lo que sabe acerca del poderoso ministro de Economía, Miguel Castilla. Te apretaba Castellano y estabas tú. Claro, Yo te digo una cosa, estaba Juan Carlos Cañas. yo te digo una cosa, por lo que conozco de Miguel, si Miguel dijo eso ya en voz alta es porque ya lo conversó atrás. Eso ya lo conversó con Ollanta, ya lo conversó con David. Y él nunca abre su bocaza para decir algo, si es que no, o sea, él no da una idea propia, si es idea propia no ha sido filtrada. Nunca decir, yo pienso que ese, yo pienso mentira, yo lo vio antes. Eso es lo que yo sé de Miguel, si lo digo así a bofetarlo. Iván Vega, cercanísimo al poder de Nadine, se convierte así en testigo de la tan mentada usurpación en el Ministerio de Economía. Por lo que conozco de Miguel, si Miguel dijo eso ya en voz alta es porque ya lo conversó atrás. Eso ya lo conversó con Ollanta, ya lo conversó con David. Y él nunca abre su bocaza para decir algo, si es que no, o sea, él no da una idea propia, si es idea propia no ha sido filtrada. Nunca decir, yo pienso que ese, yo pienso mentira, yo lo vio antes. Eso es lo que yo sé de Miguel, si lo digo así a bofetarlo. Para Vega, el verdadero autor de la descabellada idea de esa especie de absorción del Banco de Comercio por el Banco de la Nación no era realmente Castilla, sino, finalmente, Nadine Heredia. Eso ya lo conversó con Ollanta, ya lo conversó con David. Y él nunca abre su bocaza para decir algo, si es que no, o sea, él no da una idea propia, si es idea propia no ha sido filtrada. El exministro Castilla ha enviado una carta a Panorama señalando que nunca se le ocurrió semejante idea para el Banco de Comercio y que denunciará a quien manche su buen nombre.
Sin embargo, Balakivi, de acuerdo al audio, estaba seguro de eso. El otro día Miguel Castilla hizo por ella. Hemos estado investigando legalmente y la conclusión es que el banco es público. No, pero yo le dije a Castilla, le dije, ministro, yo creo que más valor se le saca vendiendo el banco a un tercero. ¿Y qué se dijo? Pero ¿quién va a querer comprar el banco de comercio? No, eso es lo que él decía, porque yo no comparo cualquiera, así no sé qué. Yo no es por modestia aparte, o sea, yo le hago el cara a mi ministro. Yo no estoy de acuerdo con usted con esto y y lo mando a volar. Pero Castilla, a todo el mundo va a hacer así, y todo, como legistas, es decir, de los 4 gatos que están ahí, van a cantar en la nota, sol menor o mi mayor, lo que quieran, lo que nota. Si se hace la fusión con el Banco de la Nación es una mala señal del sistema de mercado, de libertad de mercado, mala. Súmale esto al antecedente de Repsol, claro, trajo muchos problemas, mala idea. Me extraña mucho lo del ministro Castilla, ¿no? Porque, entonces, claro, ahora voy entendiendo, ha habido una serie de pasos muy claros. El tema de, es que hay que llamarlo así, hay que llamarlo de va a estatizar, una alternativa de estatizar. Con ese supuesto peligro sobre sus cabezas, con la información de Balakivi, con Iván Vega, el directorio estaba convencido del poder de Castilla y de Nadine para entrar al banco y buscaban todas las formas para evitarlo. Eso podemos encargar un equipo especial de prensa que trabaje por afuera, como un trabajo inteligente. También se encarga y busque un equipo especial de periodistas y que saquen el tema de entrevistas o tapadistas. Fuentes de Panorama han dicho que una reunión expositiva casi de emergencia y cercana a ese día apagó esa idea con el Banco de Comercio, parecida a la de la iniciativa frustrada de Repsol. En ese grupo, aquel día, no se supo por qué supuestamente Castilla pensaba así. Solo uno aseguró a boca de jarro que fue la supuesta usurpación. Yo te digo una cosa, por lo que conozco de Miguel, si Miguel dijo eso ya en voz alta es porque ya lo conversó atrás. Ya lo conversó con Ollanta, ya lo conversó con nadie. Miguel nunca abre su bocaza para decir algo, si es que no, o sea, él no da una idea propia, si tiene propia la acción filtrada. Nunca decir, yo pienso mentira, yo lo veo antes. Eso es lo que yo sé de Miguel, si lo digo así a vos pesado. Se los digo así, a boca de jarro, decía Iván Vega, tan cercanísimo, por lo que hace suponer que sabía muy bien de qué estaba hablando. Antes de que concluya el gobierno de Ollantumala, Iván Vega fue enviado al Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR como director. Ahí nos comunicamos con él y ¿qué fue lo que nos dijo? Le manifiesto que en su oportunidad daré las declaraciones ante las autoridades competentes que así lo requieran. Pero no es el único que nos ha contestado, no ha querido dar entrevista, pero nos ha enviado de todas maneras un correo, y es también el caso del señor Luis Miguel Castilla Rubio. ¿Qué dice él? Pues respecto a toda la comunicación, que es falso que yo haya propuesto una estatización del Banco del Comercio. Esto iría contra la política económica que se ha implementado en el país durante los últimos años, dice Luis Miguel Castilla, y que defendió durante mi gestión. Por esta razón, jamás habría avalado alguna fusión como la señalada. Pero está también de por medio lo que había escuchado el señor Ricardo Stock. Lo dice Balakivi, que lo escuchó de su propia boca, y es lo que luego comenta Iván Vega. Bueno, en su momento, cuando se propuso evaluar la venta del Banco de Comercio, esta entidad financiera contrató asesoría especializada que propuso diversas opciones de venta, rechazándose cualquier posibilidad de fusión. Jamás, dice Luis Miguel Castilla, he tenido una relación amical con el señor Iván Vega, únicamente lo conozco en el ámbito profesional y nunca he tratado este tema ni ningún otro de mi sector con este señor. No, con él no, pero aparentemente pues era con otros, según Balakivi, ojo, Sin perjuicio de lo anterior, evaluaré con mis abogados el inicio de acciones legales contra los que utilicen o hayan utilizado mi buen nombre, afectando mi honor y reputación. ¿Y qué dice Jaque Balakivi?
No recuerdo esta conversación, ni recuerdo haberme reunido con alguna de las personas ahí señaladas, pero está su voz, señor Balaquivi. Las sesiones de directorio están grabadas, ustedes pueden solicitarlas y evitar difundir conversaciones fuera de contexto. A lo que refiero al decir fuera de contexto es que habría que analizar en el marco de qué se tocó este tema y que por el paso del tiempo evidentemente no recuerdo los detalles ni las personas presentes en dicha conversación. Esperamos que después de ver este reportaje pueda recordar claramente, un reportaje que revela cómo internamente había también estas pugnas, grupos, pero además lo que pensaba Iván Vega de Luis Miguel Castilla y de con quién coordinaba algunas de sus decisiones. Habrá que preguntar y averiguar un poquito más. Hacemos una breve